Bienvenidos a nuestra tercera parte de redes telefónicas móviles. En este tema pues vamos a abordar lo que corresponde a las redes móviles de tercera generación, toda su estructura, cómo fue la concepción básica de este sistema de comunicaciones móviles y vamos a entrarnos un poco más en las tecnologías que aborda específicamente las tecnologías de tercera generación. Comencemos entonces haciendo esta reseña de las redes de tercera generación desde el año de 1996, cuando se gesta al interior de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el IMT 2000. El IMT 2000 es un grupo en el cual pues, se convocan a lo que son usuarios, prestadores de servicio y pues obviamente las empresas del sector de telecomunicaciones, específicamente las de redes móviles, para mirar cuáles eran las propuestas para desarrollar una tecnología mundialmente estandarizada en redes de tercera generación. Entre las tecnologías de 3G más populares que surgieron de todo este proceso con el IMT 2000 estuvieron las tecnologías de UMTS, CDMA 2000, WCDMA. Tenemos un poquito en materia viendo que IMT 2000, como les decía, corresponde en realidad a un conjunto de recomendaciones que entrega la UIT a todas las empresas desarrolladoras y de servicios de redes móviles para que sobre ellas empiecen a desarrollar las nuevas tecnologías. En este caso, pues como les decía, hubo muchas tecnologías que se desarrollaron alrededor de este grupo de recomendaciones de la UIT y pues básicamente con este tipo de procesos es que se fundamenta una nueva tecnología cuando va a salir. De eso pues surgieron tecnologías como UMTS, WCDMA, CDMA 2000, Ultra, UMTS HCDPA, que es conocida como una tecnología de 3.5G, y otras tantas que vamos a ir estudiando a medida que vayamos avanzando con el tema. De esas recomendaciones que IMT 2000 emite en el año de 1996, después del año de 1996, pues básicamente esas recomendaciones se basaban en unos requerimientos muy específicos para poder llamar una tecnología de tercera generación. Y era que, como les decía, las empresas desarrolladoras de tecnología y prestadoras de servicio de redes de telecomunicaciones móviles, pues se debían concentrar en tres elementos principales. Uno, que la movilidad a alta velocidad, como en vehículos, se debía lograr una velocidad de transmisión de datos del orden de 144 kilobits por segundo. Que a movilidad media debíamos estar hablando de una movilidad de una persona desplazándose, caminando, debía ser del orden de 384 kilobits por segundo, y de movilidad baja, o sea, en un interior de una vivienda o en un punto fijo donde se estuviera ubicado, pues se debían lograr velocidades de 2 megabits por segundo. Las tecnologías que cumplieran con este tipo de requerimientos del IMT 2000, pues eran tecnologías llamadas a ser tecnologías de tercera generación. Además, pues se pedían otros elementos como que tuviera una transmisión simétrica, asimétrica. A esto me estoy refiriendo en el hecho de que si vamos a tener una transmisión simétrica, debíamos tener tanto la misma velocidad de uplink, o sea, de subida de datos hacia la estación base, como de downlink, o una transmisión asimétrica, que es donde la velocidad de downlink puede ser más alta que la de uplink en la transmisión. Además se hablaba de un uso dinámico del ancho de banda, donde cual pues vamos a ver en tecnologías de tercera generación cómo el ancho de banda de un canal podía ser remodificado, si lo podemos llamar así, pero en realidad que se agregaran varios anchos de banda para construir un nuevo canal de mayor velocidad para un usuario determinado que así lo requiriera. Eso pues obviamente abre las posibilidades a obtener mayores velocidades de transmisión al juntar anchos de banda de diferentes canales en un solo canal. Roaming global, nacional e internacional. Recordemos que el roaming es un elemento importante en la parte de movilidad a nivel nacional o internacional, dependiendo de la distribución que se tenga en los diferentes países, pero a nivel internacional sí es fundamental cuando yo me traslado de una ciudad a otra, de un país a otro, y en el cual requiero que mis servicios de comunicaciones móviles pues se sigan conservando sin ningún problema. Y pues obviamente también otro elemento importante fueron los diferentes servicios simultáneos
a través de una sola conexión. A esto me refiero, tener simultáneamente servicios de voz y de datos o de video, sin tener que prescindir del uno o del otro en el momento en que lo esté usando. El espectro de IMT2000 que propuso, pues propuso básicamente para 5 regiones como tal. La UIT en general ubica entre la banda de 1885 y 2025 MHz, digamos la banda principal, y una segunda banda de trabajo entre los 2150 y los 2170 MHz. En Europa, pues recordemos que Europa siempre gestó toda la tecnología de GSM en la banda de 1800 MHz, pero pues específicamente para lo que era tercera generación también destina la banda de los 1880 a los 1980 y la banda de UMTS para los 2170 MHz. En China se adopta todo el esquema de IMT2000 de la UIT en la banda de los 1885 a los 1980 MHz. Es una banda un poco, lo podríamos llamar un poco más reducida que la que inicialmente propone la UIT, y pues también maneja en la banda de los 2150. Japón y Corea también adoptan el modelo de IMT2000 en el rango de los 1895 a los 2025 MHz. Y en Estados Unidos, pues todos recordamos que Estados Unidos privilegia lo que son sus tecnologías de PCS o Personal Communication Services, que integran, digamos, todo el espectro que propone el IMT2000 a su modelo como tal, y también deja una segunda banda en la banda de los 2160 MHz. La migración que se da naturalmente desde tecnologías de 2G a 3G, pues corren también por las mismas, digamos, características de las regiones sobre las cuales se desarrollaron en un inicio. Recordemos que a nivel mundial, pues GSM correspondía a la tecnología de mayor, digamos, cobertura, con características muy arraigadas sobre lo que era TDMA. Recordemos que TDMA es el Time Division Multiple Access, en el cual yo por secciones de tiempo pues le asigno a mis usuarios una determinada rango de trabajo en un determinado tiempo. Eso lo habíamos visto en el video número 2 de tecnologías móviles, en las tecnologías de segunda generación. Esas tecnologías que utilizaba GSM, recordemos que evolucionaron hacia 2 niveles de velocidades que se conocieron como tecnologías de 2.5G. En realidad, inclusive se alcanzaron a hablar de tecnologías de 2.5G y 2.75G, hablando de GPRS como una tecnología de 2.5G y Edge como tecnología de 2.75G. Estas tecnologías alcanzaron velocidades muy cercanas a las velocidades que proponía 3G en velocidades medias, o sea, velocidades caminando, pero nunca alcanzaron los 2 megabits por segundo que requería la tecnología para llamarse 3G cuando se tenía, digamos, una posición estática con la navegación. Estas tecnologías pues se conocieron a nivel comercial de GSM, se conocieron como 3GSM, inclusive generaron mucha confusión a nivel comercial y estuvieron abocadas esas tecnologías a veces hasta demandas por cuestiones de falsa publicidad en esos elementos. Edge como tal después adopta la tecnología WCDMA, que la vamos a estudiar un poco más adelante, hacia un estándar que se conoce como UMTS. UMTS es el Universal Mobile Telecommunication Services. Por primera vez ya no se está hablando estrictamente de servicios de telefonía, sino que ya se están hablando de servicios móviles de telecomunicaciones. Aquí entonces se abre la caja de Pandora, en la cual ya no solo las tecnologías móviles están abocadas a llevar servicios de voz, sino que nos abren o nos despliegan un elemento fundamental para el desarrollo de otro tipo de servicios diferentes a los de voz, y que son parte de la especialización que aquí estamos proponiendo, donde los servicios informáticos pues van a tener un gran despliegue y digamos, un gran empuje frente a los elementos de ubicuidad, convergencia y otro tipo de factores que permiten que tengan mayor acceso a nuevos servicios. A nivel de Japón también se utilizaban tecnologías de TDMA, lo mismo que en Estados Unidos, con sus tecnologías de IS-136 que ya habíamos estudiado,
Y a nivel de Estados Unidos también se tenía una segunda tecnología que era la IS-95 o CDMA como tal. CDMA tuvo su propia línea de evolución con su línea IS-95B, que fue, digamos, el segundo nivel que se tuvo en cuanto a CDMA. Y después vinieron las dos, digamos, grandes transiciones de CDMA a lo que se conoció como CDMA One X 2000 y CDMA One X Evolution o 2000 Evolution. Ellas pues obviamente llegaron a los niveles de tercera generación, logrando obviamente cada vez mayores velocidades. UMTS avanza hacia las tecnologías de cuarta generación y logrando mayores velocidades que la que se había propuesto inicialmente con su red de High Speed Packet Access o HSPA. Y pues este par de tecnologías abocan a nivel ya de prácticamente todo el planeta con una nueva tecnología que se conoció como LTE. Es una tecnología que básicamente se está convirtiendo en el estándar a nivel mundial de tecnologías de tercera generación y cuarta generación. En este caso estaríamos hablando de que la línea de evolución de LTE hacia cuarta generación es directamente lo que conocemos como LTE Advanced o Long Term Evolution Advanced. Las velocidades entonces en general, haciendo digamos una pequeña reseña de qué fue lo que sucedió con las velocidades y lo que estábamos viendo en esa evolución, pues tuvimos que a nivel de GSM, recordemos que GSM evoluciona desde 2G hacia 2.5G con dos tecnologías que fueron GPRS y Edge. Recordemos que GPRS logró velocidades de 115 kilobits por segundo en promedio, máximo, perdón, y unas velocidades de 30 a 40 kilobits por segundo en promedio. Edge de 473 kilobits por segundo máximo que alcanzó, y que en promedio pues se lograban velocidades reales de 100 a 130 kilobits por segundo. Esos 473 kilobits por segundo máximo que logró Edge pues nunca estuvieron muy lejos del tope máximo que requería 3G para llamar una tecnología de tercera generación. Por eso a Edge y a GPRS se les conoció como tecnologías de 2.5 y 2.75G. UMTS, que fue la primera tecnología que logró una velocidad de 2 megabits por segundo máximo real, tuvo 220 a 320 kilobits por segundo en promedio. UMTS fue digamos, por excelencia la primera red que se conoció como de tercera generación. Después vinieron unas evoluciones de UMTS como lo habíamos visto anteriormente. Esa pues fue básicamente el High Speed Packet Access. En este caso pues estamos hablando de que se obtuvieron velocidades de bajada o descarga de 14 megabits por segundo máximo, y por eso pues esta se llamó el High Speed Download Packet Access, que en promedio lograba velocidades reales de 500 a 1100 kilobits por segundo, y pues fue conocida como una tecnología de 3.5G. Hubo otros estándares como Super 3G que logró los 100 megabits por segundo máximo. Fue conocida como una tecnología de 3.9G. LTE llegó a los 100 megabits por segundo también de downlink. Fue la primera tecnología, fue desarrollada, propuesta por Japón, pero que logra en realidad por primera vez conocerse como una tecnología de cuarta generación. Lograba obviamente enlaces entonces, como les decía, de 100 megabits por segundo de downlink y de 50 megabits por segundo de uplink. Y el LTE Advanced, que pues llega ya a velocidades de 100 gigabit, de 1 gigabit por segundo de downlink y de 500 megabits por segundo de uplink. Básicamente 4G se lanza con el modelo del 2012 que se conoció como el IMT Advanced, que es digamos, la versión número 2 del grupo IMT, que fue el que estábamos estudiando de tercera generación. Continuando entonces con la evolución de las redes de tercera generación, vamos a adentrarnos un poco más en las tecnologías como tal que la favorecieron. Ya para el año de 1998,
hasta esta fecha se recibieron todo lo que fueron las propuestas regionales para el IMT 2000, o sea, que estuvieron casi 2 años desarrollando todo lo que eran las propuestas tecnológicas, y dentro de esas propuestas tecnológicas pues vamos a encontrar de que WCDMA fue una de las que más se favoreció de todo este proceso, y básicamente pues era un modelo en el cual se hacía un aprovechamiento a nivel de espectro o de frecuencias, y a nivel ya de una tecnología que habíamos estudiado anteriormente, que era CDMA o el Code Division Multiple Access. Recordemos que el Code Division Multiple Access lo que hacía era hacer una codificación de cada uno de los flujos de datos de los usuarios, y esa codificación permitía que varios usuarios, en teoría pues podríamos tener muchos usuarios no limitados dependiendo del número de códigos que tuviéramos, pero pues solo en teoría, porque en la práctica sí es limitado el número de usuarios, en una única frecuencia. El wideband entonces lo que hace es básicamente aumentar esas tasas de transmisión de datos de los sistemas que ya tenía GSM, y pues cambia el modelo que tenía de TDMA, lo cambia por el modelo de CDMA. Entonces aprovecha la canalización o el FDMA, que es el múltiple acceso por división en frecuencia, o la canalización, y por cada canal pues aplica modelos inalámbricos donde se van a hacer mayor uso del espectro de cada uno de los canales, aplicándole CDMA. Ofrece velocidades obviamente WCDMA mucho más altas que en los dispositivos inalámbricos móviles convencionales y portátiles que se estaban ofreciendo hasta el momento, y básicamente WCDMA pues fue un proyecto que surgió desde la sociedad 3GPP, y se basa pues básicamente en un modelo universal de telecomunicaciones desarrollado por la ETSI. Recordemos que la ETSI es la entidad de normas técnicas a nivel europeo, y es la base de la tecnología que nosotros conocemos como UMTS. Ese sistema de telecomunicación como tal, o de sistema de radio que se consigue a través de tecnología WCMA, se conoce comúnmente como acceso de radio terrestre de UMTS o UTRA, ¿sí? UTRA, que son las iniciales del acceso de radio terrestre de UMTS. El esquema de acceso de UTRA se hace entonces, como les decía, a través de un sistema más de telecomunicaciones, digamos más evolucionado, que se conoce como múltiple división por códigos por espectro expandido en secuencia, o Spread Spectrum con secuencia directa. El Spread Spectrum de secuencia directa básicamente lo que hace es aprovechar un rango de frecuencias o un canal de frecuencia para sobre él hacer una subcanalización, en el cual voy a tener acceso, o todos los usuarios tendrán acceso al sistema en ese canal, si lo podemos llamar así, expandido, y básicamente se aprovecha toda la parte de codificación en CDMA, que era lo que habíamos visto anteriormente. Algunas características de WCDMA pues muestran que tienen portadoras, ¿cierto?, espaciadas cada 5 MHz, y tienen pues velocidades del orden de 3.84 megachips, por segundo, y un tamaño de trama de 10 milisegundos. Estamos hablando de que son entonces velocidades o un total de 38.400 chips por milisegundo, por segundo, perdón. El número de slots por trama son de 15, el número de chips slots son de 2.560, y pues básicamente vamos a tener que las velocidades van a estar clasificadas de uplink y de downlink del orden de 256 a 512 efectivamente en cada una de estos. La rata en general del canal, ¿cierto? Sencillo, básico, lo lleva a velocidades del orden de 7.5 kilobits por segundo, y pues básicamente hasta los 960 kilobits por segundo. Continuando entonces con nuestro sistema de tercera generación, o nuestras tecnologías de tercera generación, tenemos que también se desarrollaron otros modelos en otros países. Específicamente ya para el año 2001, Japón con su red NTT Docomo pues lanza la primera red de tercera generación comercial a nivel mundial.
Y ya para este mismo año Estados Unidos, recordemos que estaba un poco más rezagado en cuanto a tecnologías, eh, lanza toda o migra toda su red móvil hacia tecnologías de 2.5G, que fueron, como ya las habíamos conocido, GPRS y Edge, y que básicamente pues integraron a nivel de Norteamérica a las tecnologías de 2.5G. Recordemos que Estados Unidos, a pesar de que fue, digamos, la sociedad que desarrolló la tecnología de telefonía móvil celular, por cuestiones más gubernamentales y procesos políticos y administrativos, se retrasó mucho el arranque de esta tecnología en el país y Japón le tomó delantera absorbiendo, digamos, los modelos que ya Estados Unidos estaba vendiendo fuera del territorio nacional a otros países y básicamente por eso es que vemos que Japón siempre lleva a veces la delantera en cuanto a tecnologías móviles por delante de Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos es donde se desarrolla la tecnología. Bueno, continuando, en el año 2003 entonces se lanza comercialmente en Europa la tecnología UMTS. Recordemos que está basada toda en WCDMA, el Wideband Code Division Multiple Access. Nos habíamos dado cuenta que aprovechaba entonces modelos más del área de telecomunicaciones como el Direct Sequence y Split Spectrum para tener mayor capacidad en los canales. Y a nivel de Latinoamérica, Chile en el año 2003-2004 lanza pues la primera red Edge a nivel de Latinoamérica. Para ese mismo año, el año 2004 en realidad, la NTT Docomo o Japón propone la tecnología LTE como un estándar internacional, Long Term Evolution. Después de tantos años de desarrollo de las tecnologías móviles, la red de NTT Docomo pues lanza su primera, digamos, tecnología como tal, propia de Japón, como un estándar internacional y deja de absorber tecnologías de índole europeo o norteamericano. Recordemos que LTE o Long Term Evolution se convierte en el primer estándar que lanza o se lanza como modelo para cuarta generación. Vamos a ver un poco más de estas tecnologías, en qué consisten y en qué, digamos, se basa, sobre todo en lo que es la tecnología UMTS. UMTS como tal, UMTS como tal, pues tiene una ruta trazada ya desde el año 2001 y llega hasta el año 2009 donde se convierte digamos, en la tecnología más desarrollada. Vemos que en el año 2001-2002 pues estaban todavía las tecnologías de GSM y la red NTT como redes de primera y segunda generación y ya con rumbo a migrar hacia redes de tercera generación como tal. Singular en Estados Unidos lanza la primera red en el año 2004-2005, la primera red de High Speed Download Packet Access. Recordemos que era la segunda generación de la red UMTS en cuanto a velocidad, pero no eran redes de tercera, perdón, de cuarta generación, eran las redes de tercera generación que estaban llegando ya a colocarse como elemento principal. Entre estos 2 años, entre el año 2004 y 2005, Japón lanza la primera red de Internet Multimedia Services. Recordemos que el IMS, como nos vamos a dar cuenta en unos videos que vienen más adelante en este curso, IMS es la base conceptual y tecnológica de lo que nosotros llamamos una red convergente, sobre la cual pues obviamente ya estamos hablando de que todos los servicios de multimedia van a estar desarrollados sobre aplicaciones IP. Estos servicios de tercera generación pues abren entonces una gama de posibilidades, como les decía, abre una caja de Pandora en la cual pues no sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar con las tecnologías de tercera, cuarta y quinta generación que todas están basadas sobre modelos de redes convergentes y pues pasan a posicionar en estas fechas, se da como el principio o el génesis de cómo la red móvil pasa y se posiciona como la primera red convergente o la red convergente por excelencia al día de hoy. Al día de hoy encontramos entonces que después de pasar por varios recorridos de LTE y de HSDPA
y de todo este tipo de tecnologías de tercera generación, nos muestran cómo LTE y el IMS Mobile Voice over IP y el High Speed Packet Access Plus se convierten en, desde febrero del 2009, en las tecnologías que por excelencia van a soportar el tráfico de las redes convergentes a futuro. No es muy fortuito decir, listo, todas las tecnologías van a estar abocadas a redes móviles, pero sí se puede decir de que en su gran mayoría la movilidad y la capacidad de estas nuevas redes nos van a permitir hablar de que la red móvil será la red convergente por excelencia y sobre ella pues tendremos todos los servicios, sin aventurarnos mucho, pero podríamos decir lo que podría ser así. Si vemos y seguimos comparando todas las tecnologías que vienen de tercera generación hacia cuarta generación y mirando un poco lo que teníamos en segunda generación, aquí vemos las tres velocidades que básicamente nos van a mostrar lo que es la movilidad y el rango de movilidad en cuanto a ese tipo de velocidades fijas, caminando y en vehículo, sobre las cuales voy a tener también algunas velocidades de usuario de datos de los usuarios en megabit por segundo. Esta gráfica entonces nos muestra cómo, pues para áreas fijas, Bluetooth, a bajas velocidades, tecnologías cableadas como XDSL, KTV y cualquier otra que tenga que ver o relacionada, por ejemplo, fibra óptica, han logrado velocidades a nivel fijo que pueden estar llegando hasta los 1000 megabits por segundo y mucho más, inclusive hasta el día de hoy. Pero pues se han dado también muchas otras tecnologías móviles como fueron GSM, que fueron las primeras que lograban altas velocidades, velocidades moderadas a altas velocidades de desplazamiento, Edge, y pues básicamente su segunda evolución que obtuvieron velocidades ya del orden de megabit por segundo, logrando velocidades obviamente que a medida que fueran aumentando las velocidades de desplazamiento, pues las velocidades de transmisión como vemos acá iban decayendo. UMTS con su tecnología WCDMA, el Wideband Code Division Multiple Access, pues logró velocidades a nivel fijo y a bajas velocidades de caminata, velocidades superiores a el megabit por segundo. Y en vehículos, pues llegando a velocidades del orden de 100 kilobits por segundo, dependiendo del nivel de velocidad. A nivel de vehículos urbanos, teníamos velocidades por debajo del megabit por segundo, hasta altísimas velocidades que nos llevaban a velocidades de unos cuantos kilobits por segundo en sus primeras generaciones. En la segunda evolución de UMTS hacia las tecnologías de High Speed Packet Access y High Speed Packet Access Evolution, se tuvieron velocidades que superaron básicamente todas las expectativas que se tenían con UMTS y llegando a altas velocidades, inclusive altas velocidades de desplazamiento, inclusive con velocidades del orden de 1 megabit por segundo y teniendo pues velocidades que llegaban hasta los 10 megabits por segundo. Aparecen tecnologías obviamente un poco más fijas como Wireless LAN o WiMAX que entraban a tener características de algo de movilidad, pero pues teniendo en cuenta que WiMAX se convierte en una tecnología más de nómada, en la cual yo puedo tomar mi equipo y desconectarme y ir a otro punto y volverme a conectar, ¿sí? Pero nunca estoy hablando de una movilidad específica en estas tecnologías. A pesar de que WiMAX desarrolla cierto nivel de movilidad, estamos hablando más que de movilidad, estamos hablando de portabilidad de la comunicación, donde, como les decía, yo puedo tener mi equipo, estar trabajando en él y después, pues obviamente desplazarme, apagarlo y desplazarme a otro punto cualquiera y tener conectividad, pero siempre y cuando esté más quieto, ubicado en un punto exacto. Muy poca la velocidad que se lograba a nivel de desplazamiento. Y pues vienen LTE y LTE Advanced que nos van a llevar a velocidades por encima de los 100 megabits por segundo a nivel de sistemas fijos, con velocidades obviamente que van disminuyendo a medida que la velocidad de transporte o de movimiento pues vayan aumentando, perdón. A medida que aumenta la velocidad de transporte, la velocidad
de comunicación, como vimos en la parte de principios. A medida que la velocidad, digamos, se va moviendo, se va haciendo cada vez más difícil la comunicación a nivel de audios en cada una de las comunicaciones, y eso pues obviamente castiga fuertemente la velocidad de transmisión. Entonces pues estamos teniendo que las velocidades más bajas del LTE están del orden del megabit por segundo, como vemos acá, pero logrando velocidades por encima de los 100 megabits por segundo. Y lo que estamos viendo para lo que nos viene para cuarta y quinta generación, que es LTE Advanced, y todo su, digamos, desarrollo tecnológico, nos puede estar llevando hasta velocidades a nivel fijo, pero a través de redes móviles con de velocidades del orden de los 1000 megabits por segundo o el gigabit por segundo, hasta velocidades muy altas de movilización o de transporte que nos van a dar velocidades del orden de megabit por segundo. Esta gráfica es muy diciente frente a lo que son todas las tecnologías y sus capacidades de velocidad. Entrando un poco más en materia en lo que es UMTS como tecnología, pues nos muestra que es una arquitectura de red que sigue conservando el mismo modelo de cualquier sistema de red móvil celular. Tiene una estación móvil o mobile station o usuario o equipo de usuario, perdón. Hay una interfaz que nos va a llevar al Radio Access Network. Recordemos que para nosotros esta red en UMTS se va a llamar UTRA o UTRAN, y básicamente es todo el sistema o la red de radio de comunicación como tal. Está el core de la red que, como nos vamos a dar cuenta ahorita más adelante, en sus inicios hace una fusión entre lo que es conmutación de circuitos, que venía de una red más antigua que era la red GSM, y una red de paquetes que es la nueva o el nuevo modelo que propone UMTS y las nuevas tecnologías LTE y LTE Advanced, en la cual el core principal es un core basado en IP. Y básicamente la conectividad que se debe dar entre lo que constituye la red móvil celular como tal y el resto de redes externas, en este caso como internet, la red telefónica pública conmutada o redes privadas a nivel LAN, bueno, ya las interconexiones que podríamos estar considerando. Como pueden darse cuenta, esta parte de las redes externas se convierte en un elemento fundamental del desarrollo de las redes móviles, porque son las que van a permitir la conectividad de la convergencia con otras redes que van a estar también desarrollándose sobre una red principal basada completamente en IP. Básicamente, si entramos a comparar GSM o qué era lo que tenía GSM antes de que llegaran las redes UMTS, pues básicamente teníamos que GSM era una red basada en conmutación de circuitos o switcheo de circuitos, y que para todos los, digamos, servicios que se ofrecieran en la red se debía establecer una comunicación end-to-end o punto a punto entre esos servicios. Ahora, para todos los servicios se reserva un ancho de banda de iguales características. No se tenía, digamos, un ancho de banda dinámico como es el que proponen las tecnologías de tercera generación. ¿Qué teníamos? Teníamos, recordando un poco más de lo que era la red GSM, pues la red GSM tenía unas estaciones móviles, ¿cierto? Que eran pues básicamente las interfaces del usuario con el sistema de radio o de antenas o de estaciones base station subsystem. Estos equipos de radio, nuestros equipos pues básicamente tenían esa comunicación a la red móvil celular a través de lo que era conocido como el Base Station Subsystem o el Radio Access Network o el RAN. Recordemos también que los equipos o las estaciones móviles de los usuarios de GSM utilizaban un único sistema o módulo de identificación de usuario, su SIM card y todo su modelo posterior, que permitía separar todo lo que eran las características del equipo de radio como tal con los servicios propios de cada uno de los usuarios. Recordemos también que las estaciones base, ya entrando un poco más hacia el modelo o a la estructura, las estaciones base pues tenían también una interconexión hacia un sistema de control que especificaba la señalización entre ellos, o lo que nosotros llamamos el Base Station Controller o BSC, y también teníamos una administración de todo lo que tenía que ver con los equipos de radio y lo que era
o tenía interconexión hacia el otro nivel que era el core de la red, a través de una interfaz que era el Transcoding and Rate Adaptation o el TRAU, que nos permitía hacer el traspaso o la señalización de los datos que se iban adquiriendo de cada uno de los usuarios hacia el core de la red. Dentro del core de la red, pues básicamente se hacía todo el proceso de enrutamiento, de llamadas, y los procesos de handoff, todos los procesos de que se tenían, perdón, los procesos de handoff sucedían en el TRAU, pero los procesos que tenían que ver con el enrutamiento de llamadas hacia otros puntos de la red a nivel regional o nacional o internacional. Se hace toda la parte de la administración de la movilidad, lo que es la parte de recolección de información en las bases de datos del Home Location Register. Recordemos que son bases de datos que nos permiten llevar las estadísticas, las ubicaciones y otro tipo de elementos de seguridad y reconocimiento de cada uno de los equipos de los usuarios. Entonces en el MSC pues, se hace todo ese tipo de colección de información y mantenimiento o administración de los suscriptores a través de estas bases de datos. La Home Location Register, el Authentication Controller y el Equipment Identification Register. Esto pues básicamente es lo que hace posible de que un equipo pues se reconozca como de un operador como tal y que en algún momento si es hurtado pues se le pueda dar de baja. Recordemos que estas bases de datos son compartidas a nivel nacional, en el caso de Colombia, por todos los operadores para poder controlar un poco esos procesos de seguridad de robo de equipos. Y a nivel internacional, pues existen acuerdos ya internacionales entre operadores por países también para controlar pues el flagelo del hurto y el tráfico de equipos móviles como tal. También existen fuera del Home Location Register, recordemos que esta base de datos me ayuda a ubicar los usuarios que están ubicados en una determinada zona de mi red móvil. También está el Visitor Location Register para usuarios que son o de paso sobre la red o que son usuarios de servicios de roaming a nivel nacional o internacional. Y finalmente pues existe el GMSC, que es el Gateway Media Switching Controller, que me va a hacer a mí la función de pasarela, perdón, o de puente entre redes diversas como la red telefónica pública conmutada, la red de servicios digitales o redes de paquetes de datos o otras redes GSM de otros usuarios. Hasta acá era el modelo que se tenía con redes GSM. Era una red muy básica, pero que ya me permitía la interoperabilidad, pues obviamente con la red pública conmutada y algunas redes de datos muy básicas en sí. Y ya pues obviamente por primera vez se ve la integración de la telefonía móvil celular a servicios que me permitían a mí tener bases de datos para administrar la información de los usuarios como tal. Ya cuando entran entonces los modelos a nivel de GPRS, pasamos de GSM a GPRS a tecnologías de 2.5G, nos damos cuenta que siguen existiendo el mismo modelo, donde tenemos equipos de transmisión hacia las estaciones de radio, las BTS. Recordemos que aquí están las BTS y se tienen pues dos sistemas, en este caso pues el SGSN, que era un análogo al Mobile Switching Controller, y el GSGSN, que es el Gateway Mobile Switching Controller. Recordemos que el uno me hacía hacia, digamos, el gateway hacia toda la parte de redes de acceso externas, mientras que la otra me hacía toda la parte de administración de los usuarios y de los sistemas de comunicación a nivel interno en la red móvil celular. Lo más importante que adiciona la red GPRS es que sigue conservando el mismo modelo de la red de circuitos conmutados o un dominio de circuitos conmutados en el cual pues tengo el Visitor Location Register, el Mobile Switching Controller y el Gateway Mobile Switching Controller o Gateway Media Switching Controller, que básicamente me conecta con redes externas. Sigue conservando también las bases de datos de administración de los usuarios, el Home Location Register,
el Authentication Controller y el Equipment Identification Register. Esto se sigue conservando, pero a su vez entonces integra la red GPRS una nueva red, ¿cierto? Que hace los oficios, como les decía, el SGSN del MSC y el GSGN que hace los oficios del GMSC. Este tipo de conexiones, el uno me da toda la parte de servicios, como les decía, de control y manejo de la red de telecomunicaciones, mientras que el otro me hace el oficio con las redes externas y básicamente tiene un propósito principal y es integrar redes externas que están basadas completamente en IP, en este caso Internet, redes privadas IP y otras redes GPRS o GSM que existan y con las cuales se pueda integrar. ¿Qué implica esto? Que vamos a seguir conservando todo un dominio de circuitos conmutados en el cual pues vamos a estar conectados con redes telefónicas públicas convencionales, mientras que el sistema o el dominio que maneja la conmutación de paquetes pues nos va a permitir tener un dominio completamente basado en ¿qué? En IP. Esto pues obviamente, como les decía, se convierte en el elemento fundamental para integrar el mundo de las redes de datos a las redes móviles. Y por eso pues ya tenemos por primera vez una conexión de servicios basados en IP sobre la red móvil celular. Eso se logró con GPRS y que después más adelante UMTS adopta ya en tercera generación con un sistema básicamente análogo en una primera etapa a GSM. Conserva toda una línea basado en un dominio de conmutación de circuitos, pero a su vez maneja ya su modelo de equipos de radio, que son los Sutran, basados en un sistema de conmutación de paquetes. E integra por primera vez, como les decía, lo que conocemos como el IP Multimedia Subsystem o Services, en los cuales pues se abre toda la llegada de los servicios IP sobre la red UMTS. Esa red UMTS, recordemos que hoy en día termina evolucionando hacia redes LTE y LTE Advanced, anteriormente pasando por la red HSDPA, y que toda pues basa sus servicios en servicios IP, voz sobre IP, video sobre IP, todo este tipo de modelos pues básicamente son los que permiten esa integración. Recordemos que UMTS es el Universal Mobile Telecommunication Services y no estamos hablando ya de solo de servicios de telefonía. Las evoluciones que ha tenido, como les decía, de UMTS vienen desde GSM, GPRS, UMTS Release 99 hasta el Release 4 de UMTS y que básicamente pues van teniendo sí, diferentes niveles de velocidades, características de codificación de los datos y todo ese tipo de elementos como tal. Está Relay 5 que por primera vez integra entonces IMS a su modelo, el IP Multimedia Subsystem. Básicamente está manejando sistemas a nivel de capa 2, pero sin ser necesariamente redes del tipo ATM y pues básicamente maneja velocidades de descarga mucho más altas. Aparece por primera vez la tecnología High Speed Download Packet Access, que nos permite a nosotros pues tener las primeras velocidades asimétricas de considerable capacidad en este tipo de redes. HSDPA como tal pues merece una mención especial dentro del desarrollo de la tecnología de OMTS porque pues es una tecnología que permitió hacer la primera evolución sobre redes de 3.5G. Aparece la modulación 16QAM en la parte de transmisión de los equipos de radio y pues una serie de elementos que nos permiten manejar mayores velocidades como los HARQ, el AMC y los turbocodecs que nos permiten mejorar las velocidades de transmisión a niveles que en esa época
no se tenían todavía en las redes en las redes contemporáneas. El Release 6 ya nos lleva hacia otros elementos o involucrar otros elementos sobre la red UMTS. Se evoluciona sobre los servicios de Internet Multimedia Subsystem o Services y pues se hace una integración a los servicios de WLAN. Y también, como les decía, se maneja una infraestructura compartida con redes de conmutación de circuitos y redes de conmutación de paquetes. Aquí vemos también un gráfico que nos permite mostrar un poco cómo la tecnología ha ido evolucionando desde el 2009 hasta el 2012 aproximadamente, la que tenemos acá, y pues nos muestra cómo las velocidades van o han ido aumentando a través de los diferentes modelos que ha propuesto el grupo 3GPP. Vemos que hay varios elementos que nos han permitido llevar las modulaciones, siempre vea unas modulaciones que van a nivel de constelaciones de 64 QAM y que nos van llevando a velocidades cada vez mucho más altas a nivel de el High Speed Download Packets Access. La arquitectura, como habíamos visto atrás de UMTS, pues se maneja el nodo B, que es el responsable de la transmisión y recepción de una o más celdas. El nodo B es donde se encuentra lo que nosotros llamamos el sistema de control o de gestión de la multiplexación de las diferentes canales de las celdas y todo lo que es la parte de conmutación y control de diferentes celdas como tal. El RNC, que controla uno o más nodos B, que se encarga de la gestión de la interfaz de radiofrecuencia de todos los equipos, y los RNS, que contienen los RNC y a un grupo de celdas como tal. Esta es la arquitectura general, donde yo tengo un core principal, ¿cierto? Que es un dominio de paquetes o un dominio de circuitos, cualquiera de los dos. Recordemos que en la red UMTS pues todavía integra un dominio de conmutación de circuitos y hay una serie de interfaces de RNCs que concentran varios nodos B. Los nodos B pues básicamente son los que tienen las estaciones base como tal y reciben la señal o los equipos de radio de las estaciones o los equipos de usuario. Y pues básicamente esos RNC son los que controlan todos los nodos B y toda la gestión de las interfaces de radiofrecuencia, donde se hacen los procesos de handoff en cada una de las celdas. Y esto pues es lo que es reconocido como una celda como tal. Un nodo es un grupo de celdas como tal. El usuario entonces el equipo de usuario utiliza también una SIM card. En este caso es conocida como la Universal Subscriber Identity Module y un equipo terminal y pues obviamente una terminación móvil como tal. Esto es el equipo que lleva la persona y de aquí pues se sale la señal de radiofrecuencia hacia las torres UTRAN o a las BTS o a las estaciones base como tal. Long Term Evolution, a diferencia de UMTS, se convierte en una tecnología que básicamente fue pensada desde sus inicios para convertirse en la base de cuarta generación. Como nos vamos a dar cuenta, pues fue, digamos, una evolución que tuvo el sistema UMTS y se convierte en un estándar que propone Japón como tal para que se desarrollen todos los sistemas de arquitectura de 4G. LTE, pues básicamente es la clave o será la clave para el despliegue de el Internet móvil. Recordemos que hasta esta fecha, con las redes UMTS, la capacidad de Internet móvil pues seguía siendo muy limitada y muy baja. Con LTE se logran entonces velocidades que son comparables o equiparables con los servicios de Internet que se tienen en las residencias. Y básicamente pues espera que sea el estándar a nivel internacional y a nivel mundial de tecnologías de Internet móvil de alta velocidad. Servicios entonces con velocidades de datos, de transmisión de datos a más de 300 metros y videos en alta definición. Cuando estamos hablando de velocidades o servicios de transmisión de datos a más de 300 metros, nos estamos refiriendo a 300 metros de las BTS inclusive, que son distancias considerables para una celda como tal. Aquí hay una serie de características
que son más un poco de índole técnico, en la cual pues se ven las velocidades y características ya de comunicación de datos a nivel de LTE. Son importantes que se tengan en cuenta, pero son como características que muestran la fortaleza de la tecnología sobre lo que era UMTS. Se logran velocidades mucho más altas y manejan pues modelos MIMO. Por eso vemos entonces modelos para enlaces de downlink hasta de 326.5 megabits por segundo para sistemas de antenas de 4x4 y de 172.8 megabits por segundo para sistemas de antenas de 2x2. Este es el modelo de sistemas de antenas. En realidad nos estamos refiriendo a modelos de acceso con múltiples antenas, lo que vamos a conocer más adelantico como los modelos MIMO o múltiple input, múltiple output en comunicación y espectros de frecuencia del orden de 20 MHz. Tasas picos de enlaces de uplink de 86.5 megabits por segundo, también en el mismo espectro de frecuencia de canal de 20 MHz y pues básicamente al menos 200 usuarios activos por celda con espaciados por celdas de 5 MHz. Estos modelos de uplink y de downlink, pues nos damos cuenta de que es un modelo asimétrico. Vemos que el enlace de downlink nos lleva a velocidades de 326.5 megabits por segundo, mientras que los de uplink de 86.5 megabits por segundo. Latencias del orden de 100 milisegundos, un tamaño óptimo de celdas de 5 kilómetros y pues básicamente hasta llegar a celdas del orden de 100 kilómetros con un rendimiento aceptable, o sea que estamos hablando de celdas que pueden dar una cobertura bastante grande en terreno, pero pues obviamente para un número muy reducido de usuarios a medida que aumenta el tamaño de la celda. LTE también pues, proporciona un alto rendimiento para velocidades de 0 a 15 kilómetros por hora, o sea que podemos tener velocidades relativamente bajas, pero con un alto rendimiento en conectividad, y la conexión es mantenida en velocidades de 300 a 500 kilómetros por hora, pero pues obviamente con un rendimiento que se va a ver reflejado en una merma en la velocidad, pero que se continúa teniendo conectividad. Vale la pena aclarar de que a esas altas velocidades pues el principal problema es el elemento de conectividad, donde se pierde la conectividad por algunos digamos factores que tienen que ver con el desvanecimiento de la señal. El proceso de handover entre tecnologías de 2.5G, 3G y LTE pues son transparentes. Eso es una ventaja grandísima porque pues todos los modelos de control que se utilizan para los modelos de GSM, GPRS, Edge, UMTS, WCMH, CDPA y LTE pues son considerados compatibles entre ellos, o sea que no existe ningún problema. Y pues obviamente sabemos que las tecnologías de 2G y 3G están basadas en técnicas de conmutación de circuitos para la voz, mientras que LTE pues, propone la técnica de conmutación de paquetes IP exclusivamente para todos sus servicios, incluyendo voz, datos y video. Es una tecnología que ya se piensa completamente con todo su core basado en IP, a diferencia de lo que ya habíamos visto atrás en las diapositivas anteriores con UMTS, donde se tenía un core que también concebía la conmutación de circuitos dentro de su red. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a tercera generación. Nos veremos más adelante entonces en el video donde haremos ya, en el último video de tecnologías móviles, donde haremos ya una pequeña reseña de lo que va a ser cuarta generación y qué es lo que se propone en cuanto a tecnologías para esto. Muchas gracias y nos veremos pronto.